Tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Espero que estén teniendo un inicio de semana muy buena, que hayan tenido un día excelente. Y pues bueno, como ya lo saben, arrancando la semana y arrancando con esta dinámica que ya tenemos predispuesta, pues tenemos algo que es muy importante, es la información de valor. Y continuando con una serie de webinars que nuestros compañeros de UBEI nos están compartiendo con información de muchísimo valor, información que nos permite muchísimo poder diversificar, poder trabajar con nuestro portafolio de inversión de una forma más completa, de una forma más profesional. Y pues bueno, creo que el día de hoy tenemos un tema que va exclusivamente a darnos ese plus para poder tener un portafolio muchísimo mejor diversificado y teniéndolo desde una postura mucho más profesional. Así es que, sin más preámbulos, quiero presentarle a nuestro amigo Noé. Noé, ¿estás por ahí, bro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Otra vez por aquí. Nuevamente disculpa por la pantalla, pero tengo que tener una conexión segura porque ha llovido bastante aquí y normalmente se va internet en las otras conexiones que tengo. No te preocupes, no te preocupes. Y pues te escuchamos. Micrófonos todos tuyos, bro. Perfecto. ¿Cómo están, Maktub? Me alegro estar de nuevo con ustedes en esta nueva entrega de otras de las pláticas y charlas en educación económica junto con el ecosistema de Club Maktub. Y en esta ocasión va a ser una plática bastante interesante porque vamos a ver la inversión en activos intangibles, pero desde el punto de vista de la inflación y los problemas que provoca la inflación. Cabe mencionar algo muy importante y es que esta plática de UBEIT es una plática que es un resumen de una serie de talleres que se están desarrollando con el Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México, en Santa Fe, que se llaman Criptografía Financiera, Política Monetaria y Capital Intelectual. Lo que vamos a ver a continuación es una manera un tanto burda de la reducción de estas pláticas que son muy pesadas, porque normalmente son para estudiantes de economía o son para doctores, donde hay diferente tipo de intercambio de ideas, pero en esta vez hemos resumido esto, le hemos dado un toque muy cálido para presentarlo justamente a la comunidad de Maktub, un poquito de una plática como más amena, no tan técnica, no tan académica, por así decirlo. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Y es que vamos a hablar en términos primeramente de qué es la inflación, por qué se da la inflación, qué es lo que va a suceder, dónde juegan los intangibles ahí su papel y por qué los intangibles, que son dos, que habíamos dicho que es la propiedad intelectual y otro tipo de intangible muy especial, que son las criptomonedas, nos pueden ayudar a sortear esa parte de inflación. Pues vamos a empezar. Es importante mencionar esto. Es definir primero qué es el dinero. Bueno, el dinero en términos, digamos, útiles para nosotros es una unidad para guardar energía económica. La verdadera riqueza que tenemos como personas, y no lo digo en un sentido, digamos, en un sentido filosófico, romántico o algo por el estilo, sino me refiero a algo muy concreto y medible, es que la verdadera riqueza que tenemos como personas es nuestro tiempo y nuestra libertad. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros trabajamos para poder tener dinero, para poder utilizar ese tiempo en que no estamos utilizando en trabajar para gastarlo en las cosas que necesitamos y también para tener la libertad y la facultad de adquirir cosas, experiencias, educación y todas aquellas cosas que nos pueden apoyar en lo que es nuestra libertad. Libertad de movernos, libertad de tener salud, libertad de disfrutar, etcétera. Entonces, realmente lo que es el dinero simplemente es una unidad para guardar tu energía económica, que es tu tiempo y tu libertad. Pero hay un detalle muy interesante. Ciertamente la mayoría de las personas confunden lo que es el dinero con lo que es moneda. El mundo en sí mismo se le ha engañado y se le ha dicho que el dinero es lo mismo que moneda, pero no es así. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Realmente veamos primero qué es una moneda. Una moneda que puede ser un dólar, un peso, un bolívar, si están muriendo en ese momento, un rublo, no sé. Es un medio de intercambio, es una unidad contable, es un medio portable, es un medio durable, divisible y fungible. Es decir, que un peso, por ejemplo, vale lo mismo que otro peso. En sí, una moneda es un mecanismo para el intercambio de bienes y servicios que tiene estas características. Sin embargo, hay algo muy interesante. El dinero, a diferencia de las monedas, tiene una característica adicional.
y es que guarda valor sobre un periodo de tiempo muy largo. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos, por ejemplo, el valor de un peso comparado ahorita con hace 30 años, o de un dólar hace igual 30 años, vemos que la capacidad de adquirir algún bien o servicio con ese mismo peso, ese mismo dólar, se ve disminuida, es decir, vale menos. Eso quiere decir que aunque nos hayan vendido esta idea de que las monedas son dinero, en realidad la moneda no es dinero, se le llama así, se llama como tal, moneda, currency sería en inglés, porque el dinero, el factor que tiene es que tiene que guardar su valor durante muchísimo tiempo, lo que las monedas no hacen, las monedas actuales que utilizamos hoy en día en todos lados. Lo que originalmente se utilizaba como dinero era el oro. ¿Y por qué el oro? Mucha gente se pregunta. El oro se utilizó durante mucho tiempo como una unidad monetaria porque las personas interpretan que el oro como tal tiene un valor porque es difícil conseguirlo. Y sabemos que el oro como tal, además de que es un elemento difícil de conseguir, hay una cantidad finita en el mundo. Es decir, que hay un cierto número limitado de oro, hay poco oro también, y al haber poco de él y todos quererlo, eso lo convierte en un tipo de leyes de oferta y demanda, en un bien que todos queremos tener. Como el oro no cambia, es decir, pues estas mismas propiedades, un pedazo de oro aquí es lo mismo que un pedazo de oro en Australia, por ejemplo, eh, eso lo hace fungible. Como podemos hacerlo pedacitos, convertirlo en moneda, convertirlo en joyas, etcétera, lo hace divisible, lo hace durable, obviamente, porque pues, si nosotros quisiéramos, como nuestros antepasados, intercambiar bienes y servicios con cacao, pues el cacao se echa a perder y su valor es en relación a cuánto tiempo pasa. Acá no, pues el oro dura muchísimo tiempo, entonces es durable, es portable porque vale mucho un pequeño pedazo, si lo puedes llevar a otros lados, puede ser contable porque puedes pesarlo, por así decirlo, y lo hace un medio muy buen intercambio. Además, hay un punto muy importante, y es que el oro durante mucho tiempo, como había una cantidad limitada de guardó el valor de la mayoría de las cosas. Antes el dinero en sí era oro, y era tanto así que antes de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que vamos ahorita en un momento, el dólar literalmente valía oro. Cada uno de los dólares que tenía Estados Unidos estaba siendo respaldado por la cantidad de oro que tenían en su tesorería, en lo que es el tesoro. Y así era con cada nación. Todas las naciones, de hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, guardaban su valor de su moneda en oro. Es decir, México, por ejemplo, nosotros incluso teníamos monedas en circulación de plata. Yo, México, tengo tantos billetes que corresponden a una cantidad finita de oro. Es decir, digamos que en un escenario, si un dólar vale una onza de oro, ¿no? Entonces, si el Departamento del Tesoro en Estados Unidos tenía 20 onzas de oro, había 20 dólares en la economía, porque sencillamente era más fácil mover billetes que barras de oro a las series de intercambios comerciales, ¿no? Era más seguro. Entonces, todos los billetes que existían, y como podemos apreciar aquí donde dice gold, estaban fundamentados en oro. Eran esencialmente certificados de que era oro, lo que tenías en las manos, por lo cuanto el valor, lejos de como es ahora, que está basando en la oferta y la demanda, como cualquier divisa, estaba en algo sólido, por así decirlo, y estable, que era el oro. Eso fue hasta que Richard Nixon, en el Nixon Shock es una separación de lo que es el dólar con el oro. Antes, como mencioné, pues estaba todos estos dólares estaban respaldados en oro. Pero a partir de que este presidente lo que quiere incrementar era la inflación, es decir, la gente no estaba gastando en ese momento cuando entró Nixon por diferentes razones, pero cuando la gente no gasta ocurre un fenómeno llamado deflación, donde digamos, los precios se vienen abajo porque la gente no está gastando. Aquí muy recientemente lo vimos en la época, por ejemplo, de la pandemia, donde nadie estaba comprando gasolina, y como nadie estaba comprando gasolina porque nadie está moviendo a ningún lado porque todos estamos en cuarentena, pues lo que pasó es que el precio de la gasolina cayó abruptamente. Eso se conoce como deflación. Entonces, ¿qué hizo Nixon? La tesis de Nixon decía, bueno, si le damos, deslindamos el valor del dólar con el del oro, eso significa que nosotros ya podemos imprimir más billetes, porque anteriormente no existía algo que se llama la banca de reserva fraccional, que la banca de reserva fraccional esencialmente dice que, voy a mover eso que está, listo ya. La banca de reserva fraccional dice lo siguiente, que tú puedes prestar dinero aunque no lo tengas, en esencia.
Antes de este sistema, por ejemplo, cuando estamos hablando de... Un momento, por favor. Ahí está. Cuando estamos hablando de esto, si por ejemplo un banco podía prestar sobre los ahorros que otros eh, clientes podrían, daban. Es decir, si tú como banco querías prestar $20, tenías que tener en la caja $20. Pero con este nuevo sistema de banca de reserva fraccional, lo que pasó es que pudieron prestar dinero que no tenían. Es decir, tu banco, si quieres prestar $20 y no tienes esos $20, no te alcanza, pues puedes prestar esos dólares mediante la impresión de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos en sí, y sobre todo los bancos centrales, pueden imprimir dinero para prestarle a esa persona el dinero y pues poder mover la economía. La idea de esto es que se crea el dinero fiduciario. El dinero fiduciario, pues es lo que acabo de mencionar. El dinero ya no está sujeto a un valor sólido como el oro, sino que está sujeto al valor que la gente le da por fe, porque todo el dinero está sostenido en lo que se conoce como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Si anteriormente tú creías en un billete de $1, por ejemplo, que valía, o un billete en este caso de $20, que valía pues 20 onzas de oro, por así decirlo, ahora en la actualidad un billete de dólares está sustentado en nada más un valor subjetivo que le damos nosotros, porque cada dólar en sí mismo es una nota de deuda que se le emite al país como tal, a la nación. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente, que el sistema que tenemos, influido por la Reserva Federal de Estados Unidos en todos los países, lo que hace es que presta dinero y ese dinero tú lo tienes que regresar con un interés. Antes era igual, ¿no? O sea, también cuando prestaban dinero, pues tienes que regresar con interés. Pero esta vez el interés es la base del crecimiento de la economía. Es decir, yo te presto $20 y tú me tienes que regresar $22, por así decirlo. Entonces, el dinero el dinero de ahora está evaluado en que en un futuro más gente te va a dar ese dinero digamos, con esta deuda, con esos intereses, ¿vale? Veo que están conectando varias personas, todo voy a retomar rapidísimo. Estamos diciendo que el oro vale, antes todo estaba sustentado en oro por las capacidades que tiene de ser un medio de intercambio concreto, ser contable, portable, durable, divisible y fungible, es decir, una onza de oro vale igual que otra onza de oro. Y todo el dinero estaba antes sustentado en lo que es oro, en $1 está sustentado en oro. Llega Richard Nixon con el Nixon Shock, deslinda el valor de oro del oro, hace que incremente la inflación, porque lo que él buscaba de hecho era aumentar la inflación para que aumentara más el flujo de dinero, porque como la gente no estaba comprando en su tiempo en presidencia, pues hubo una deflación muy abrupta. Entonces eso hace que el mercado se vuelva un mercado fluctuante, es decir, ahora el dinero vale según lo que la Fed, las personas tengan fe en él y está basado en la ley de la oferta y la demanda y crea el dinero fiduciario, que es, bueno, yo te presto o yo te doy dinero porque sé que va a haber por deuda, va a valer ese dinero más después. Y es como funciona actualmente pues todo el sistema económico. Esto, llamado también conocido como el dinero fiat, basa su tesis en que la deuda es crecimiento. Sé que hay muchos por ahí, sobre todo amantes del oro, que dicen que eso es un sistema corrupto y corrompido, y sí, sí lo es, pero también tenemos que reconocer que gracias a ese sistema hubo muchísimo crecimiento económico alrededor de las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del antiguo dinero que estaba respaldado en oro, no todas las personas podían tener acceso a un crédito. Es decir, si el banco solamente tenía, digamos, $20 respaldado en 20 onzas de oro y había 50 personas solicitando un crédito para crecer, pues era muy complicado darle créditos a todos. Entonces tenían que dárselo a las personas que realmente tenían la capacidad de liquidez y de solvencia para pagar ese préstamo, ¿no? Pero como ahora los bancos después pudieron imprimir más dinero, pues lo que pasó es que en economía se llama calentar la economía, por así decirlo. Empezaron a soltar muchos billetes porque esos billetes van no sustentados su valor en oro como un activo tangible y físico, sino en la respuesta de deuda que darán estas personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que el consumidor, o sea, nosotros pedimos dinero al banco y los bancos nos prestan dinero, que nos cargan intereses, porque estos mismos bancos le cargan intereses blancos más grandes que normalmente están regulados por el Banco Central, todos los bancos centrales. Todos los países tienen bancos centrales, a excepción de Norcorea, me parece, Irán, pero todos tienen estos bancos centrales. La parte muy interesante en esto, perdón, es que también gracias a este sistema que fue impuesto por la Reserva Federal, todo el mundo usa dólares de reserva y todo el mundo lo adoptó, porque me han preguntado cuando doy también esta conferencia y esta plática a otras personas, me dicen, ok, lo que no tenemos está bien, sí, pero esto fue implementado en Estados Unidos, pues entonces, ¿por qué todo el mundo lo tiene o todo el mundo adoptó esta medida? Y es muy sencillo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial,
toda lo que fue, lo que actualmente es la Unión Europea quedó totalmente destruida, países de Asia, hubo un montón de destrucción hacia Japón, en China. Entonces, Estados Unidos en ese momento, como era una nación ya muy próspera y no le pasó absolutamente nada, y tenía sistema capitalista a diferencia de la Unión Soviética, que la Unión Soviética pues jamás prestó dinero, Estados Unidos le dijo a la mayoría de las naciones que estaban arruinadas, como Alemania, Francia y demás, yo te voy a dar dinero y recursos, pero a cambio quiero que me des tus reservas de oro para tenerlo así como aval. Entonces, en 1950 me parece, tres cuartas partes de las reservas de oro del mundo se quedaron en Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos tiene todo el oro del planeta, esencialmente, a excepción de India y China, lo que hace, digo, bueno, ya tengo todo el dinero, yo tengo todo el oro del mundo, significa que tengo todo el dinero del mundo, y significa que ya no es necesario que todas las monedas, porque por ejemplo, el marco alemán, el franco estaban sustentados también en oro. Si ya no, como el oro es igual al dólar, porque yo tengo todo el oro del mundo, eso significa que todas las divisas del mundo pues pueden estar ligadas al dólar, porque al final el dólar es oro, ¿no? Entonces, eso hace que el dólar se convierta en la moneda de reserva después de la Segunda Guerra Mundial, y todas las monedas del mundo se quedan atadas al dólar. Por eso es muy importante la inflación en Estados Unidos y afecta a todo el mundo, porque a partir de ese evento, Estados Unidos vuelve al dólar la moneda de reserva por excelencia en el mundo, le sigue el euro, y si la inflación sube en Estados Unidos, pues muy probablemente va a afectar también a las demás monedas alrededor del mundo. Gracias a este movimiento que hizo Estados Unidos en el 50 más o menos, donde se quedó con todas las reservas de oro pues, del planeta. Entonces, actualmente ese sistema que no tenemos nosotros, pero hay algo malo con esto. Y es que sí es bueno para ciertos puntos de crecimiento económico, pero la realidad y la historia nos han mostrado que todas las monedas fías terminan mal y llevan al caos. Todas, absolutamente todas las monedas de la historia, porque esto no es nuevo. Estamos hablando que desde los romanos lo utilizaban. Los romanos también utilizaban el oro, y conforme fue cayendo el imperio romano, lo que hicieron fue sustituyendo sus pequeños moneditas de oro, les fueron agregando bronce, al grado que después era más bronce que oro, y tuvieron una inflación ellos también, que curiosamente se coordina con la caída del imperio romano, porque la política monetaria de Roma hizo que después ya las monedas romanas que antes eran oro ya no valían nada, entonces ya no tenían poder adquisitivo las personas. Y eso vamos un poquito más adelante. Entonces, bueno, regresando al tema, desde el Banco Internacional de Pagos, el BIP, donde se fue Agustín Carstens, el que era el secretario de Hacienda de aquí de México, digamos, esta institución dice que está bien este sistema, pero la realidad es que no, todas las monedas fiat fallan, o sea, no hay modo de evitarlo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué fallan? Muy bien. Lo primero, que fallan todas las monedas fiat, como mencionamos, las monedas fiat sobre dinero fiduciario, se basa en que está esto de a partir de eso de que se deslinda el oro, de que está sustentado en la fe de las personas y en la demanda. Entonces, como está sustentado en la fe de las personas, cuando hay exceso de moneda, es decir, cuando hay muchos billetes para estimular la economía, lo que pasa es que la gente deja de creer en esa moneda, porque sabe que la gente no es tonta, empieza a notar que ya es demasiado lo que vale la moneda, entonces ya es demasiado dinero que tiene que pagar, porque si recordamos, cada billete es como una nota de yo te debo a nivel de deuda, y por eso vale. Pero eso, cuando son tantos billetes, pues virtualmente es imposible pagar una deuda a nivel nación. Entonces el dinero a percepción del mercado pues ya no vale, y como hay un exceso de moneda, pues el valor se diluye. Entonces, eso es el significado de la inflación en sí mismo. La inflación como tal, de lo que va esta plática, es un exceso de moneda en una economía, y una falta de credibilidad, perdón, en esta moneda. Ya ha pasado miles de veces. Eso es Alemania en 1920. Esos tabiques con los que están jugando los niños no son juguetes, son billetes, creo que eran marco alemán en ese momento. Antes de la Primera Guerra Mundial ocurre una mega hiperinflación, porque hicieron la misma estupidez. Deslindaron primero el marco del oro, ya no podías cambiar marcos por oro, para estimular la economía, porque estaba creo que fue después, pero fue después. Bueno, entonces imprime el dinero para, según esto, estimular la economía, pero hay tanto dinero que pues ya no vale nada. Y pasó otra vez en Venezuela, ¿no? Donde dijo el gobierno de Maduro, ¿sabes qué? Imprime más billetes para que pues valga más la economía, se mueva más, la gente tenga cómo gastar, y pues lo que pasó es que ocurrió una hiperinflación. Este fenómeno es conocido como hiperinflación, es una inflación pero por 1000. O sea, una moneda se va al traste. Y es muy importante porque
realmente hablando de inversiones, uno de los temas que muy poco se toca y que más debería aprenderse es la historia monetaria. Sabiendo de historia monetaria y de política monetaria, puedes determinar la calidad de una inversión y la calidad de una nación. De hecho, hay una frase muy buena y la pongo aquí abajo que se llama: la calidad de una nación se refleja en su moneda. Lo que yo sugiero, sobre todo a todas estas personas que les ama emprender, inversión y demás, o sea, además de aprender de leer gráficas y hacer todo este tipo de frases motivantes, vayan a la historia monetaria. Creo que es lo mejor que pueden hacer, porque sabiendo casos de fracaso de otras naciones, saben lo que va a pasar eventualmente. Y digo, no somos ajenos. En América Latina nos encanta la inflación, nos apasiona la inflación. La inflación, por ejemplo, en el caso de México de 1994, lo que pasó primero es que todos los inversionistas se van, se conoce como fuga de capital, se van del país, empiezan a vender pesos por dólares, el valor del peso disminuye y los ciudadanos, pues no somos estúpidos, hacemos lo mismo, entonces hace que el peso como tal ya no valga casi nada y lo que provoca es una crisis económica en el 94. ¿Por qué? Porque para que valga el peso tienes que aumentar la deuda de cada peso. Entonces las deudas a nivel, digamos, ciudadano y consumidor se vuelven insostenibles porque no se pueden pagar. Entonces, esto mismo pasó en mucha menor escala, pero pasó en México en 1994 y lo más probable es que vaya a pasar. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Aquí nos salvó el Fondo Monetario Internacional, o FMI, ya que nos salvó, ya que lo salvó pues, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, antes de que pasara esto, de la salvación de Estados Unidos, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por un movimiento nacionalista de Adolf Hitler, que hace el Partido Obrero Socialista, ¿no es cierto? Obrero Nacional Socialista, que son los nazis, y ya cuando pasa todo esto de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presta y fue lo que salvó prácticamente a Europa de volverse una nueva África, ¿no? Pero ahora viene algo muy interesante, y es que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ok, si Estados Unidos nos salvó a nosotros en el 94, por así decirlo, con el FMI, y salvó a la Unión, lo que ahorita es la Unión Europea en el 46, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro si Estados Unidos es el que más debe? Y es un problema importante. Realmente Estados Unidos ahorita está gastando muchísimo, el COVID aceleró esto. ¿Por qué? El COVID a la vez frenó porque limitó el consumo, pero aumentó los estímulos. Entonces, tan solo en 2020, la deuda que dejó, por ejemplo, Obama, se elevó hasta 27 billones en español, trillones en inglés, de dólares en deuda. Y la verdad es que la economía no está, o sea, o el GDP o Producto Interno Bruto no está como para pagar la deuda. Estamos hablando de que ahorita Estados Unidos ya debe una cantidad de Producto Interno Bruto en pura deuda. Ahora viene algo interesante. Para 2024-2025 va a ser clave porque el patrón se está repitiendo. Es decir, el dinero fiat que no resguarda valor y ustedes están viendo, el peso cada vez vale menos, todas las monedas del mundo valen cada vez menos, porque finalmente lo hemos dicho, es dinero, es moneda, no es dinero. Están decrementando su valor y para el 2024-2025 va a ser clave porque puede ser que ocurra una inflación otra vez, pero en los Estados Unidos, y esto ocurre en los Estados Unidos, pues todo se va a poner muy feo. Pero no todo es malo. Siguiendo los consejos de inversión, de Warren Buffett, a sus ojos dice que una inflación es algo que muy poca gente entiende, pero que es como si fuera un impuesto porque te va a quitar poder adquisitivo. Nosotros, por ejemplo, este año no recuerdo cuánto fue la inflación, creo que fue del 6%, eso significa que perdimos 6% de poder adquisitivo. Entonces, si antes nos costaba una coca cierta cantidad, ahora nos cuesta 6% más, ¿no? No porque la coca valga más, sino porque nuestro dinero vale menos. Entonces, lo que dice él para protegerte en estas épocas de inflación, y esperemos que no, pero puede suceder, de hiperinflación para 2025, dice que la protección es invertir en talento y competitividad, porque realmente el talento y la competitividad no es algo que la inflación te lo coma. ¿Por qué? Porque el talento pues no se puede tocar, es un activo intangible, y la competitividad pues también no te lo puede comer. ¿A qué se refiere con esto? Eso se aclara mejor en esta otra frase. Y es que la inflación sus palabras, y lo dice así con esas palabras, no es alguna interpretación mía, dice que la inflación es un impuesto cruel para las personas, pero no para las cosas. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a las personas, a los ciudadanos, no a las cosas. Entonces dice que la mejor inflación pasiva, perdón, la mejor inversión pasiva que te va a salvar de la inflación es un buen negocio que mantiene tu poder adquisitivo, que se tiene que ver mucho con esta frase. De manera más resumida, lo que dice Warren Buffett es que inviertas en un negocio
que esté basado en talento y competitividad, como los servicios, por ejemplo, digamos un dentista, un mecánico, algún otro profesional de la salud, un contador, porque ese tipo de servicios no te los puede comer la inflación, a diferencia que si, por ejemplo, tú tienes o inviertes o tienes en un negocio de helados, lo más probable es que si estos helados se mantienen con la misma competitividad, pues lo que va a pasar es que el aumento del costo de las materias primas, porque la moneda vale cada vez menos, pues te va a comer las ganancias de ese negocio. Pero si tú tienes, por ejemplo, algo de servicios, tu talento, o sea, digamos tu talento o tu competitividad de un negocio, pues la inflación no se la puede comer porque no es como que tú brindando servicios de, por ejemplo, de un dentista, tú como tus servicios, como tal, tu preparación valga un día más que un día o que el día anterior o un día menos que el día anterior, porque no es algo que la política monetaria puede tocar. Es decir, no importa cuántos billetes imprima el Banco de México, no es como que por esa cantidad de billetes tu talento como contador o como dentista o como mecánico va a valer menos. Pero que hay algo muy interesante, que es donde entran los intangibles. En pláticas anteriores, en las charlas justamente aquí en el ecosistema de Maktub, habíamos explicado que la propiedad intelectual o la IP, sobre todo la parte de propiedad intelectual industrial, que son las patentes, pues es un sinónimo de competitividad. Entonces, en una inflación lo que pasa es que la propiedad intelectual que es la parte competitiva de las cosas, te protege bastante, sobre todo invertir en ella. ¿Por qué? Porque si tú tienes un negocio, como lo mencioné, que se basa, por ejemplo, en commodities, más bien, perdón, que se utiliza commodities como una heladería, un commodity es una materia prima, por así decirlo, en estos términos de inflación, lo que va a pasar es que conforme aumente los precios de las materias primas o de las cosas, digamos, de un refrigerador y demás, pues tu capacidad adquisitiva y tu liquidez va a disminuir, a menos que tengas algún tipo de competitividad que bien o te mantenga con la misma cantidad de clientes sin que el precio suba, muy parecido a aquella charla que tuvimos de María, tenía una cafetería, o bien que te dé ciertos procesos industriales que te den competitividad, que son justamente los activos intangibles. Desde el punto de vista de las marcas, por ejemplo, si tus precios suben y tus clientes se mantienen fieles a la van a adquirir, se puede escuchar ahí, creo que se movió algo, pero creo que se puede seguir escuchando. Si estás hablando de marcas, tus clientes van a seguir comprándote, aunque tu producto valga más, porque estás gastando más en costos de producción por la inflación. Si tienes una patente, por ejemplo, que en el caso de la heladería permita crear helados que no necesitan tanto frío para crearse, pues te ahorras en luz, por ejemplo, y esa ventaja competitiva te permite mantener tus costos, aunque se eleven el costo de las materias primas o de los procesos. Entonces, esa es la parte importante de la propiedad intelectual y la inflación. La propiedad intelectual, en la mayoría de las veces, no es algo que afecte a la inflación, porque como dijo Warren Buffett, se basa en la utilidad, en la competitividad y en el talento. Entonces, es la parte clave de la propiedad intelectual en la inflación como tal. Si tú inviertes en una marca, pues va a ser muy difícil que la inflación se coma esa marca, sobre todo por las características que habíamos hablado antes, ¿no? Las marcas son escalables, son expansivas, tienen este principio de simultaneidad, me parece que era el que había comentado en esa parte, que pueden generar más. Entonces, si tú también inviertes en propiedad intelectual, pues vas a tener múltiples entradas de liquidez, porque una patente, una marca lo puede hacer múltiples marcas y eso te va a dar mayor poder adquisitivo. Entonces, como consejo de Warren Buffett y de lo que hemos analizado desde U8, el mejor consejo que podamos hacer es ese: invierte en propiedad intelectual, pero invierte en propiedad útil, propiedad intelectual que ya está en el mercado. No en ideas que apenas vayan saliendo de un laboratorio o que apenas estén, o es una idea guajira de alguien o una marca que ya nadie quiera. Invierte en marcas que están creciendo, en patentes que están convirtiendo a las pymes o grandes empresas o muy grandes empresas en líderes de su área que suben mayor competitividad. Por ejemplo, invierte en patentes de vacunas, invierte en patentes que abaraten los costos de producción, etcétera. Ya para terminar esta parte, que se divide la charla en dos, que son la propiedad intelectual en la inflación y después viene la parte de criptoeconómica en la inflación por parte de Giovanni Santana. Nada más voy a presentarles un par de cosas relacionadas justamente a un fenómeno interesante. Un momento, por favor. Deberían estar viendo mi pantalla, pero te me confirman. Ok.
Y es justamente este gráfico. No sé si pueden ver mi pantalla, pero debería estar apareciendo un gráfico. ¿Me confirma, Sergio, si se puede ver, por favor? Hola, hola. Sí, sí se ve, bro. Perfecto. Y- gracias, gracias, Visibiliza, y gracias, Luz, es cierto. Invertir en nuestra salud también es un punto importante. Si no tienes salud, pues no te sirve de nada. Regresando a la parte de activos intangibles, podemos ver algo muy interesante. ¿Vieron durante que la crisis los ricos se hicieron más ricos, como dicen por ahí, los pobres más pobres? Es decir, las compañías más grandes del mundo tuvieron mayores ganancias a diferencia de todos los demás, incluyendo pymes. Y una de las explicaciones es muy sencilla. En lo que habíamos comentado las veces pasadas, en el 75, el 17% de los activos eran intangibles y el resto eran tangibles, como tierra, inventario, bonos, efectivo, edificios y demás. Pero ahora en 2020, la mayoría de las empresas tienen activos intangibles. Eso explica por qué durante un periodo de recesión económica, la mayoría de las empresas, sobre todo de tecnología, crecieron bastante. Incluso Tesla, sin vender casi nada, creció bastante. ¿Por qué? Porque pues, está sustentado todo su potencial en activos intangibles, al grado que ya en el SP500, la mayoría de las empresas, en su 90%, pues sus inversiones son en activos intangibles, que como hemos mencionado, son patentes, ventas, data de clientes, software, ¿no? Y sus activos tangibles ya son nada más el 10%. Entonces, la regla clara es aquí para la inflación. Invierten intangibles. Es lo mejor, es de las mejores cosas que puede hacer para la parte inflacionaria, porque si tienes algo que no te va a consumir nada y que la inflación en sí mismo no puede tocar, eso va a estar súper bien. Si tienes, por ejemplo, un auto que es un bien intangible, e inviertes en él, en tu negocio, por ejemplo, o en el de negocio de alguien más, pues la inflación te lo va a comer y además va a haber una depreciación sobre ese bien. Pero si es una patente o si es una marca, pues, o sea que la inflación no le va a hacer nada porque no gasta nada la patente. Simplemente está ahí y no inerte, pero sí intocable por la inflación. Igual en ese otro artículo dice lo mismo, las SP500, su valor ya es básicamente, son empresas intangibles y lo que debemos estar preparándonos para la inflación es invertir en intangibles, son a prueba de inflación. Hasta aquí es mi parte. A continuación les voy a dejar con Giovanni Santana, que nos va a platicar un poquito de el Bitcoin, cómo es dinero, cómo se comporta en la inflación y cómo el Bitcoin pues tiene también relación con la propiedad intelectual. Bueno, solo para ir retomando algunos puntos que Noé ya aclaró. Primero que nada, vamos a ver cómo podemos definir Bitcoin dentro de todo este panorama de lo que es la inflación y por qué Bitcoin es como un, un contexto totalmente diferente a lo que el sistema ya hace, ¿no? Entonces, retomando del por qué el dinero tiene un valor o por qué vale, pues básicamente hay que aclarar que el dinero es solo una representación de un objeto o un bien, ¿no? Del valor que este objeto, bien o servicio tiene. Entonces, en sí, el respaldo que tiene este valor, este bien adquisitivo, está respaldado por otros bienes. Entonces, la sociedad es la que impone ese valor para que sea liquidado o cambiado por otros servicios, ¿vale? Ahora, ¿por qué la inflación ataca al dinero, a las divisas y a todo lo que conocemos ya dentro de un sistema centralizado? Pues básicamente porque se puede imprimir y se puede crear a beneficio de los gobiernos, ¿no? Que es muy diferente a lo que hace Bitcoin. Bitcoin es principalmente un bien que está limitado. Ya sabemos todos que hay solo 21 millones de Bitcoins. Entonces eso lo hace limitado y por lo tanto lo hace escaso. Ahora, Bitcoin cumple con dichos parámetros e incluso de una manera más eficiente, ya que es un recurso de valor finito. Los parámetros necesarios para hacer una moneda de intercambio global o bien un reflejo del valor, como ya dijimos, se debe cumplir que sea divisible, que sea fungible, que sea segura y sobre todo que sea escasa. Vamos a tocar uno por uno estos puntos. Divisible, obviamente Bitcoin lo es y por mucho. ¿Cuánto vale un Bitcoin aproximadamente? Bueno, no aproximadamente, exactamente, Bitcoin vale 100 millones de satoshis, entonces eso lo hace bastante divisible. Que si se fijan, esto era un plan maestro de Satoshi, porque si lo hubiera hecho menos divisible, tal vez no todos tendríamos la ventaja de comprar cierta cantidad de Bitcoin. Imagínense que un Bitcoin fuera 10 Satoshis. Ahorita un Satoshi estaría súper caro y la mayoría no podría acceder a comprar un Satoshi. Pero gracias a que es súper divisible, podemos comprar cantidades ínfimas o pequeñas de Bitcoin, ¿vale? Entonces cumple el primer criterio y lo cumple bastante bien porque es bastante divisible. El segundo es que sea fungible.
Algo que es fungible es que puede cambiar, su valor se puede intercambiar por cualquier otro bien o servicio, independientemente de lo que éste sea. Un bien o algo que no es fungible es que es más difícil que se intercambie o más difícil su liquidez de que sea intercambiado por otra cosa. Por ejemplo, la Mona Lisa es muy difícil que te la cambien por cualquier otra cosa, no sé, por 1000 carros o por una mansión, tal vez, pero es muy difícil encontrar la persona que te haga ese cambio, ¿no? En cambio, una cosa que es fungible es muy fácil cambiar. A eso se le conoce también como liquidez. Bitcoin también lo es. Se puede intercambiar por casas, por carros, por comida, por lo que sea. ¿Vale? Que sea segura, hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 9 años o 10 y Bitcoin, la red de la cadena de bloques no ha sido hackeada hasta el momento. Entonces, ese parámetro también lo cumple. Y sobre todo que sea escasa, el factor principal para no generar inflación, y es justamente lo que Bitcoin, como su filosofía, es lo que cumple. ¿Vale? Entonces, conociendo ya estos puntos, ¿por qué Bitcoin no es tan eficiente en el aspecto de intercambio de valor? Justamente por sus fluctuaciones en el mercado, ¿no? Es decir, puede subir repentinamente o bajar muchísimo de un día para otro. Y esto es debido a la limitación que existe en su capital de 21 millones. Estamos comparando 21 millones que están al acceso de 7,000 millones de habitantes y que está en constante crecimiento. Esto hace que sea muy, muy demandado y por lo tanto la fluctuación en el precio es muy grande, ¿vale? Entonces, de cierta forma que sea descentralizado es bueno, pero también es malo porque cualquier persona, incluyendo las grandes empresas, pueden adquirir bastante Bitcoin y de ellos depende en gran medida cómo se mueva el valor con el tiempo, ¿vale? Esa es una gran desventaja que tiene Bitcoin y es por ello que de la idea de Bitcoin surgen otras nuevas ideas que ya conocemos todo el repertorio que existen de las criptomonedas. Vale, ahora este es el papel que Bitcoin funge dentro de lo que es el sistema monetario y por qué y como tal no encaja con un sistema inflacionario, que ya lo vimos, es porque es limitado. ¿Ok? Otro punto importante que podemos destacar aquí en el white paper de Satoshi, no sé si ya han tenido la oportunidad de leerlo, pero está bastante denso. Básicamente se cree que, esto ya es punto y aparte, pero se cree que la persona que lo diseñó no es solo una persona, sino un conjunto de personas que sabían tanto de criptografía como matemáticas como economía, porque es un plan muy bien diseñado que hasta la fecha ha funcionado. Y si se dan cuenta, en cualquier parte que ustedes pongan el cursor y empiecen a leer, hay demasiada información. Ustedes pueden leer este parrafito, pero en este parrafito hay unas de 2 a 5 referencias, como lo vemos aquí. Entonces se van hasta abajo, ven las referencias y se darán cuenta que Satoshi ya básicamente lo que hace es agarrar herramientas que ya existían desde 1990, las une y crea este protocolo llamado blockchain. Entonces es allí donde nosotros podemos interferir en que esto es mera y puramente propiedad intelectual, ¿vale? Y es un intangible, obviamente, porque a diferencia del oro, que es un tangible, y por lo cual Nixon quitó como la paridad que existía entre el dólar, fue porque era tangible y todos estaban alegando que querían el oro a cambio de sus dólares, lo cual era muy ineficiente porque solo una parte limitada de las personas iban a alcanzar a sacar su dinero a cambio de oro y los demás se iban a quedar en el aire, ¿no? Entonces tuvo que tomar estas medidas. A diferencia de lo que ocurre con Bitcoin, eso no es posible, por lo que es un intangible que preserva su valor con el tiempo y la demanda de este, como ya expliqué de la fluctuación del precio, pues depende en gran medida de la gran cantidad de personas que quieran tener acceso a él, ¿vale? Entonces, esos son los puntos principales. Más adelante les voy a explicar por qué la fluctuación es tan grande y cómo podemos ver algunos proyectos que no están adversos a la inflación, pero que no tienen movimientos tan abruptos en el mercado para poder invertir en ellos. Entonces, ciertos parámetros que vamos a ver más adelante, se los voy a explicar y para que los tengan presentes, ¿vale? De mientras, Noé nos va a explicar un poquito más del sistema monetario y de la inflación y después paso con este tema que les comento. Perfecto, claro que sí, Rick. Ya para casi finalizar, nada más nos gustaría platicar un par de cosas respecto a lo que es el sistema que estamos todos ahorita, que es el sistema de banca fraccionada, el que comenté hace poquito, de que puedes prestar dinero que no tienes. Y uno de los grandes problemas también con esto, con el dinero de reserva de fraccionada,
y que se solventan dentro de la criptoeconomía, es el que a partir de la participación colectiva de todos nosotros podemos generar dinero, que esencialmente pues es Bitcoin. Pero afortunadamente yo creo que ya la mayoría de ustedes ya conoce, bueno, para los que no nos conozcan, pero de mayoría estoy seguro que si ya lo conoce, existen las stablecoins. Este es justamente un punto entre lo que es la propiedad intelectual y lo que es un sistema para la estabilidad económica. El problema que mencionó Giovanni hace poquito es que efectivamente el Bitcoin, como es originalmente el plan de Satoshi era crear un vehículo de protección para la crisis del 2018. La crisis del 2018 fue cuando Lehman Brothers, puedo entrar rápidamente en ese detalle, perdón, Lehman, creo que sí, Lehman Brothers, que quiebra este banco de inversiones por una serie de, pues podemos decirlo, estafas realmente y relaciones ocultas y muy oscuras entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y el mercado de las bienes raíces en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese evento, se cuenta, esto es una leyenda urbana y no está basada en ningún fundamento, quiero aclarar, se empeña en crear un sistema que no sea corruptible y que sea entregado por todas las personas. Que es justamente lo que es Bitcoin. Después de la crisis de 2018, Satoshi dice, pues es que quiero crear esta criptomoneda para que todo el poder adquisitivo se concentre en la gente. Sin embargo, la idea original de esto no se toma así, o sea, no se toma como un medio para guardar valor como oro. De hecho, la idea de Satoshi era crear este oro digital, sino que se empieza a utilizar como un medio de especulación. Entonces, no quiero sonar purista ni ese tipo de cosas, pero sí hay una clara, digamos, mal uso de la tecnología en la parte de lo que originalmente era Satoshi. Que hubo sus pros y sus contras. Los pros en contra es que vuelan al Bitcoin demasiado fluctuante, entonces Bitcoin al momento no es tan buena idea para resguardar valor. Sin embargo, desde el otro punto de vista, lo que pasa es que convierten criptomonedas en un medio de especulación y eso te permite tener buenos retornos, tener buenos beneficios, pero también hace algo todavía mejor, que crea toda una nueva generación de instrumentos financieros descentralizados, donde los que participamos pues somos todos nosotros, que se le conoce esto como criptoeconomía. De la criptoeconomía ya todas las conocen, de las stablecoins, que son estas monedas estables, que lo que buscan es unirse. El gran problema con estas stablecoins es que la mayoría están unidas a una moneda fiduciaria, es decir, un stablecoin del dólar, del peso y demás. Y el detalle es que si hubiera otra hiperinflación, por así decirlo, podría no ser tan buena herramienta una stablecoin. Afortunadamente, y trabajando en una lista que no la quiero mencionar ahorita porque es para otra charla futura, ahí ya se están trabajando ya stablecoins, pero respaldadas en cosas como el oro o en otro tipo de medios de resguardo de valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el futuro pinta muy bien, porque si tenemos esas stablecoins y tenemos también la propiedad intelectual para protegernos, pues lo que va a pasar es que el 2024-2025, donde está este riesgo de hiperinflación, pues no se va a ver tan malo. Entonces, para concluir esta charla, para finalmente ver el análisis de Giovanni y terminar por el día de hoy, nuevamente insisto, hay que invertir en propiedad intelectual. Yo creo que las stablecoins son un buen momento para resguardar valor en este momento. Y yo creo que también todas las empresas deberían tener un portafolio en algún tipo de criptoinversión y también un portafolio en propiedad intelectual. También las personas como tal. Giovanni, no sé si quieres agregar algo para ya concluir esta charla. Bueno, rápidamente unos consejitos para invertir más que nada en intangibles y propiedad intelectual. Vamos a poner el caso de las criptomonedas, por ejemplo, este caso especial, que yo creo que ya todos los conocen. Hay una monedita que se llama Axie Infinity. Esta moneda es básicamente una moneda que se te paga cada vez que tú estás jugando un juego y este juego tiene ciertas normas las cuales te permiten ganar el dinero de alguna manera. Entonces, tú tenías que comprar dentro de este juego un equipo que antes, hace, no sé, unos 5 meses, costaba unos $50. A día de hoy, esos equipos ya están aproximadamente en $1,000. Entonces, primer consejo, dependiendo del contexto en el que estamos, es el punto óptimo en el que ustedes tienen que invertir o en el que ustedes tienen que sacar sus ganancias. Y por ejemplo, este es un gran ejemplo. Esta moneda
Subió tanto precisamente porque esta cosa que está aquí, que es el supply, la cantidad máxima que va a existir de esta moneda, es limitada, ¿ok? Hay solo 270 millones de estas monedas. Actualmente están en circulación todas estas. Y bueno, resulta que esta moneda salió en Binance hace poco tiempo, hace 6, 5 meses te estoy hablando, en 0.1 dólares, ¿ok? A día de hoy esa moneda está en 40 dólares, ¿vale? Subió tanto precisamente porque la demanda del juego ahorita es un boom, es parte de los NFTs, entonces si se fijan el contexto hace que las inversiones crezcan tan abruptamente. Otro caso que podemos ver es el de Uniswap. Uniswap nació justamente cuando llegaron las DeFis y por eso fue un boom. En el airdrop que hicieron, de que te regalaban 400 monedas, al inicio los creadores, fundadores de este proyecto dijeron que esta moneda no iba a tener un valor, simplemente iba a estar dentro del ecosistema como un token de gobernanza. Pero el exchange Binance lo vio como tan jugoso, se podría decir, en cuanto a capitalización, que lo puso en su exchange y subió bastante de valor, ¿no? Básicamente nos regalaron 400 Uni, multipliquen eso por los primeros 4 dólares que subió en los primeros días, pues básicamente regalaron dinero así de un día para otro. Entonces, primer tip que les puedo dar es chequen el contexto en el que estamos y en base a ese contexto busquen capital humano, capital, propiedad intelectual, perdón, que sea referente a ese contexto, porque es como el punto base en el que esa inversión va a crecer en un periodo corto de tiempo. Ahora, para saber qué tanto va a crecer, hay que ver estos dos parámetros, tanto el supply máximo que va a tener la moneda, por ejemplo, esta no es una moneda inflacionaria porque tiene un capital limitado, y hay que fijarse también en este otro parámetro, que es la cantidad de dinero que ahorita está dentro de este mercado. Entonces, para saber el valor al que puede llegar esta moneda, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es dividir esta capitalización sobre el supply, más bien sobre la circulación que está actualmente, y les va a salir el precio, o sea, lo que vale cada monedita, ¿ok? Entonces, este es un buen ejercicio para cuando quieran invertir en especulación, sobre todo en monedas que salen por FOMO. Un ejemplo, Shiba. Esa moneda, ¿cuántos ceros tiene al lado? 0.00001 dólar, ¿no? Para que esa moneda llegue a valer $1 mínimo, tiene que tener en capitalización unas 1000 veces lo que tiene actualmente. Y para que eso pase, debería estar por encima de Ethereum o por encima de Bitcoin, lo cual es poco probable, ¿no? Y mucha gente no lo sabe y se va con la finta de que va a llegar $1 y la deja ahí cuando se hunde, ¿no? Con el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos puntos, hay que checar esos dos tips, el contexto y la capitalización del mercado y el supply de la moneda. Eso ayuda bastante para saber cuál es la proyección de tu inversión en un tiempo determinado, ¿vale? Y bueno, ya para terminar aquí, yo creo que esos son los dos puntos principales. Otra cosa, obviamente, tienen que checar el white paper. Si el proyecto no tiene proyección en cuanto a lo que están creando, pues lógicamente que esto no va a llegar a pasar así, ¿verdad? Como pasó en este tipo de proyectos. Pero también hay que fijarse, obviamente, en la tecnología, que es justamente la parte de lo intangible, ¿vale? Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si me quiere agregar algo más. Yo creo que no, mi estimado Giovanni, ha sido bastante buena información. Pues muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias, audiencia Mactuf. Cualquier cosa, ya andamos en Ubey para servirles y espero tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a los dos, a Giovanni y a Noé. La verdad es que la clase del día de hoy fue brutal, estuvo muy, muy, muy completa. Creo que salimos con muchísima información de valor. Y como ya lo saben, por ahí les van a estar compartiendo las redes sociales por el chat. Ah, ya están compartiendo redes sociales por el chat. Sigan las redes sociales de Ubey para que realmente ellos suben muchísimo contenido de valor. Créanme, no está de más seguir aprendiendo. Y de verdad, les reitero, muchísimas gracias por la información de esta ocasión. Van a ver este webinar cargado en nuestro canal de YouTube. Ya va a tener una pequeña semana de margen de diferencia y los esperamos el día miércoles. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, Noé. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Que tengan una excelente noche. Gracias, Sergio. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.